Al noroeste de la región de Murcia, una cuña entre Andalucía y Castilla-La Mancha de más de 2.500 kilómetros cuadrados, demarca un territorio caracterizado por su identidad fronteriza y ecléctica cultura. Hace ya años que la Mancomunidad de Municipios Integral se encargó de ejecutar un proyecto de desarrollo local que ha servido para cohesionar aún más al territorio originario. Nos encontramos ante una geografía avasalladora en la que predominan los extremos y en la que el paisaje ha adquirido rasgos peculiares. Los montes y páramos se alteran con vegas, los morrones y cabezos con ramblas, los bosques y chaparrales con matojos semidesérticos y las huertas con los secanos. Aquí el hombre emplazó sus pueblos en estratégicos lugares para su defensa y desarrollo de una agricultura que a su vez estimulaba un hábitat disperso formado por cortijos, cortijadas, barrios y pedanías. Las condiciones morfológicas del territorio solo ha permitido la explotación agraria en discontinuos valles, quedando el resto como importante reserva ecológica. La disposición anárquica del relieve y su composición kárstica ha dado lugar a un sinfín de cuevas, simas y parajes lunares que ensalzan la magia de los lugares con leyendas de todo tipo. También el clima mediterráneo se polariza con inviernos algo más fríos en los que suele aparecer la nieve y veranos bochornosos. La pluviosidad de todo el año puede caer en un corto espacio de tiempo, provocando inundaciones y escorrentías que dan al paisaje esa forma de cartón-piedra tan característico. Ya las culturas prehistóricas dejaron aquí su huella, que fue asimilada por iberos, romanos, visigodos y especialmente los árabes, que contribuyeron a crear gran parte del entorno que hoy conocemos. Un espacio agrario muy diversificado que ha ido evolucionando con los tiempos. Culturalmente, la comarca, a pesar de estar tierra adentro, siempre ha pertenecido al ámbito mediterráneo y así lo atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos donde se evidencia el contacto con fenicios, griegos, cartagineses y romanos. Hasta hace poco, a pesar de ser la comarca un cruce de caminos, se carecía de un sistema de comunicaciones ágil y moderno. La complicada orografía ha mantenido incomunicados a estos pueblos y aldeas que han tenido que practicar una economía de subsistencia. Los caminos de tierra se anegaban con las periódicas crecidas y lluvias torrenciales del otoño, impidiendo en largas temporadas el tránsito de un lugar a otro. La organización del espacio es fruto de su peculiar geografía y de una larga intervención humana que en los últimos años se ha incrementado con abusivas prácticas que pueden poner en peligro un ecosistema mantenido con pocos cambios hasta la década de los 70. Según la disposición del relieve, en el clima, los cursos de agua y altitud se pueden distinguir a una costa de ser esquemáticos 4 ecosistemas básicos que a su vez han ido evolucionando según los tiempos en otros tantos subsistemas con algunas variantes locales. En primer lugar, allí donde el agua ha formado huertas y vegas, se practica una agricultura irrigada que ha dado lugar a cultivos tan tradicionales como el arroz de calasparra o a policultivos hortofrutícolas como los de mula y ceejín. Junto al hábitat concentrado en grandes pueblos, se diseminan por las huertas multitud de pequeñas construcciones al pie de la explotación que a veces solo dan cobijo temporal. Cuando gana terreno el secano, especialmente en las elevadas llanuras del interior, se forma un paisaje muy característico conocido con el nombre de campos como el de San Juan. Aquí, la ganadería, especialmente la oveja segureña, ha conseguido una adaptación que está dando magníficos resultados. Un original hábitat siempre muy jerarquizado y en dependencia de un núcleo cabecera de comarca, como es el caso de Moratalla o Caravaca de la Cruz, completan una organización espacial y urbana que aún persiste. Si el relieve se complica, el hombre de estas tierras se ha esforzado en acondicionar terrazas donde en reducidas parcelas se practica un policultivo de autoabastecimiento.
Así ha ocurrido en algunos recónditos parajes como el de Rincón de los Huertos, que mantienen no solo las terrazas, sino también algunas especies autóctonas de gran valor agrario. Remata esta agricultura de secano los cultivos de oliveras, almendros y especialmente en la zona de Bullas la vid, que posee una afamada denominación de origen. Un clima y un tipo de tierra muy apto para la viña hizo que desde antiguo se elaborase en bodegas caseras que todavía se conservan en numerosas viviendas caldo para consumo doméstico y pequeños excedentes que se vendían en poblaciones limítrofes. Las excavaciones arqueológicas, como la que se ha realizado en el castillo de Moratalla, atestiguan la existencia de un tipo de bodegas y almazaras desde épocas pretéritas. Por último, el monte, que ha constituido un complemento imprescindible para la supervivencia de los más débiles, donde las plantas aromáticas, el carbón, la resina, el cáñamo y esparto aportaban una renta adicional. Pues esto se llaman las almairas. Por ejemplo, ponían así las almairas, que esto se trata, desde luego. Entonces por aquí empezaba a ponerle los leños hasta que llegara pues, todo lo grande que quisiera la carbonera. Mejor era de 10 pasos, de 20 pasos. Entonces cuando ya estaba toda hecha una pila, entonces con ramas de la misma chaparra, ramas que tenían secas ya, la tapaban con ramas. Entonces le ponían una piedra alrededor, íbamos echándole capazos de tierra hasta que se quedaba la leña, lo da entera. Bueno, pues así que le había dado fuego ya, entonces le tapaba otra vez esta trompa, así que ya estaba bien ardiendo la leña. Y le tapaba la trompa y entonces conforme el carbón se iba haciendo, le iba pisando. Y hacía 1 metro o así, le hacía unos humericos, un agujero que respirara el humo. Conforme se iba quemando esa leña, ibas con los pies, le pisaban la tierra hasta que un día. Entonces, si se había quemado hasta el humero, pues le volvía a hacer los otros 2 humeros un poquito más allá. Hasta que llegaba ya a que al final, cuando ya se terminaba de quemar, por aquí, por estas características que tenía, que era una piedra, y aquí tenía la respiración, porque si no se hubiera apagado la carbonera entera, tenía que tener una respiración por debajo. Cuando ya llegaba ya del finales de fuego, pues ya estaba eso terminado, estaba quemado. Entonces tenía que taparle todo eso para que no se fuera, porque si no se hacía ceniza el carbón, la leña se hacía ceniza. Y así que ya estaba quemado del todo, pues entonces le quitaba todas las ramas, todas las piedras, y entonces iba haciendo con un rastro, saligándolo, porque el carbón mucho estaba encendido todavía. Pero en fin, si había alguno que tenía fuego, le echaba una gota de agua y el carbón estaba la leña quemada, pero hecha carbón gordo. Si el palo era grueso, pues era un carbón gordo, si era más pequeñico, era más pequeño, pero en fin que estaba así el carbón. Entonces toda la carbonera, así toda la carbonera, pues hacía una parva de carbón, grandísima, bueno, claro. Y entonces, pues a recogerla, que había unos cestos se hacía de esparto, hay como una mella así, una malla. Entonces se hacía el cesto que cogía 4 arrobas, le iba poniendo bojicas alrededor y entonces iba echando, iba cogiendo con las puertas el carbón, pesaba cada arroba, que yo lo he hecho eso con mis padres, y le echaba las 4 arrobas al cesto y entonces lo tapaba con hojas otra vez, lo tenía una guita de esparto verde por encima y entonces se cogía con las caballerías ahí de Cercalar mismo y de otros sitios. A cada bestia se echaban dos cestos de carbón, 8 arrobicas, y se llevaban ahí a Ventanueva, que eran los más próximos que había entonces, a la carretera, para que vinieran los camiones, que luego ya más después venían los camiones a donde se llama la carbonera, más cerca, pero fíjense, en aquella época había que hacer eso. El crecimiento demográfico diversificó las actividades económicas mediante el aprovechamiento de muchos recursos naturales. Así, la temperatura y calidad de las aguas desarrolló los populares baños de mula o los abandonados de Jilico y Somogil, además de numerosas fuentes de aguas minerales. O estas salinas del Zacatín, explotadas desde época ibérica a partir de una fuente de agua salada del calibre de un junco que nace en la cabecera de un pequeño barranco de la Sierra del Pendón. Sus aguas son estancadas en los periodos fríos, pasando a unas eras o pequeñas balsas en épocas cálidas, donde se deja evaporar el agua y posteriormente recoge la sal en cantidad considerable. En otros lugares el tipo de arcilla avivó unas artesanías del barro como estos hornos morunos de la pedanía de Valentín, de los que todavía quedan 4 en plena actividad. De aquí salen tejas,
losas y ladrillos horneados de forma tradicional. El origen de la mayor parte de nuestros pueblos son antiguos asentamientos prerromanos emplazados en peñascos defensivos que dominaban espacios aptos para la agricultura y desde los que se divisaban posibles peligros. La situación fronteriza de este territorio durante la Edad Media transformó estos primitivos núcleos en fortalezas y castillos, que fueron rompiendo sus torreones y murallas conforme se instalaba la paz. Otros, como el castillo de Mula, se erigían como símbolo del poder feudal sobre la ciudad. Resultado de todo ello es un urbanismo presidido por fortalezas que dominan monumentales cascos históricos. Cuando las murallas desaparecen, surgen espacios abiertos para plazas que albergan mercados y fueron escenario de diversas celebraciones públicas como procesiones, comedias, corridas de toros, concejos abiertos y otras tantas celebraciones civiles o religiosas. Aún hoy cumplen esa función de relación social y se aprovechan para modernos usos como los mercadillos artesanales que se realizan en muchos pueblos. A partir del siglo XVI se fueron abriendo las calles principales que adquieren todo su esplendor en época barroca. Casas-palacio construidas con materiales nobles, a veces traídos de lugares lejanos, siembran las llamadas calles reales o mayores. De 2 o 3 alturas solían tener estas viviendas un sótano o cimbra que muchas veces albergaba una bodega formada por el jaraiz o espacio de descarga de la uva y la sala de las tinajas donde, enterradas en el suelo, se esparcían un gran número de ellas conectadas por canalillos para el trasiego del vino. A la planta baja se accede por grandes puertas que marcan el eje simétrico del edificio y que nos trasladan a un portal amplio y decorado del que arranca la escalera sobre la que girará la distribución espacial de la casa. En la llamada planta principal se ubican las dependencias más notables y mejor decoradas. Además de los dormitorios, solían contar con amplios salones, biblioteca, gabinete y en muchas de ellas pequeños talleres o capillas presididos por cuadros o imágenes del santuario local. La parte superior se aprovechaba de cámaras, aquí llamadas falsas, para almacenamiento de cereales, almendra y productos de la matanza. La fachada principal, con sus rejas, aleros, canalones y blasones, son especialmente cuidados por unos dueños que quieren exteriorizar su rango y poder. Conforme nos alejamos de las calles principales, aparecen las barriadas que albergaron a las clases medias, constituidas por artesanos, pequeños agricultores y otros profesionales que debieron ser muchos por el gran espacio que ocupan. Dependiendo del nivel económico de sus propietarios, pueden ser de 2 o 3 plantas y la cimbra, dedicada al acopio de granos y productos de la cosecha para el consumo de todo el año. La planta suele ser rectangular y el número de dependencias varía según el poder económico y las necesidades que de ello se derivan. En cuanto al aspecto externo, se generaliza una composición simétrica a partir de la puerta y de un balcón central, repitiéndose la misma cantidad de elementos a un lado y otro. Las fachadas enyesadas con estucos de colores nos llaman la atención por su variado y fino cromatismo a falta de otros motivos de mayor coste económico. En el interior las estancias son pequeñas y desorganizadas, con una deficiente habitabilidad, destacando los revoltones hechos de maderos de luna, o sea, procedentes de los pinos robados en los montes por la noche. Más alejadas están las casas de los jornaleros, que se simplifican y dividen tanto que apenas constan de un par de cuartos oscuros, uno para la chimenea donde se hace la vida y el otro para el dormitorio de toda la familia. Si las casas palacio obedecían a un diseño realizado por un arquitecto reconocido, el resto era obra de albañiles que trabajaban en cuadrilla, compuesta normalmente por un maestro, un ayudante y un amasador. El peculiar sistema agrario, con predominio de grandes propietarios, alternando con pequeñas explotaciones, originó un tipo de hábitat muy jerarquizado y controlado por un núcleo urbano mayor, sede de instituciones y servicios. Dependían de él las entidades menores denominadas pedanías, cortijadas y cortijos.
En estas es donde la vida rural se mantiene todavía con fuerza y se conserva una sociabilidad como estos juegos que nos recuerda el billoto, realizados en los días ociosos. Cuando se hacía un baile, por ejemplo, en los cortijos, se anunciaba algún día antes ya que se iba a poner un pollo para los ciegos. Entonces se reunía toda la gente de estos campos a hacer el baile, a juntarse, a divertirse. Y entonces los zagales, algunos compraban un pollo de gallina, gallo. Y hacían un pozo así como este. Ahora que no vayamos a chafarlo, el animal. Y entonces contaba a los 30 pasos que habían viajado más o menos 40 según lo ponían. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. A los 10 pasos hay que dar el palo. Te tapaban la vista, te daban la vuelta alrededor y te decían, ahí está el pollo, derecho. Entonces salía uno con el palo, así, por ejemplo, como yo. 1, 2. Bueno, y una vez, de las muchas veces que lo tapábamos, estuvo dignamente que le di casi la cresta, pero eso fue una casualidad. Decía, ¡ay, que vea! Es mentira que no vean, pero atiré. 9 y 10. Bueno, ya le voy a dar, yo sé que es muy torcido comer normal, pero fíjate que eso se hacía antiguamente así. Ahora decían, venga, dale. Y entonces el tío... ¡Qué barbaridad! Que no hemos quedado sin pollo. Y la gente pues a reírse. En los campos, el cortijo es la unidad urbana básica y más pequeña. Está constituido por un número muy reducido de viviendas cerca de la explotación agraria y donde vivían las pocas familias que cultivan las tierras o ejercían el pastoreo. Cualquier accidente geográfico como estas oquedades en la caliza se aprovechaban para ahorrar en paredes o para la construcción de apriscos para el ganado. Cuando se puede se busca una orientación al mediodía para aprovechar mejor las horas del sol. En el invierno, la chimenea y la proximidad de la cuadra calientan el ambiente, mientras que en los meses más cálidos, la vida se hace en los porchados vegetales que los emparrados y otros arbustos crean en las entradas de las viviendas. Domina un paisaje de campo abierto con abundantes zonas boscosas, algo degradadas por el abuso de carboneros y madereros de antaño, pero en las que se conservan especies autóctonas como los carrascales o estos sabinares cargados de historia y creencias populares sobre su capacidad de ahuyentar animales peligrosos y prácticas curativas. Cuando el número de casas aumenta, el cortijo muta en cortijada apareciendo nuevos espacios y lugares de carácter más urbano. No faltan los aljibes, los hornos, lavaderos, palomares o incluso pequeñas ermitas. En el caso de las pedanías, el núcleo urbano adquiere una fisonomía de pueblo aglomerado con muchos servicios propios, excepto el propio concejil. Una arquitectura vernácula, en fin, que ha ido perdiendo funcionalidad, pero que puede encontrar en el ámbito del desarrollo rural un aliado importante para su supervivencia. Así, las diversas acciones que los grupos líder, ayuntamiento y otros entes privados están realizando en temas patrimoniales contribuye a una revalorización de todo lo que significa el entorno construido tradicional. Los nuevos museos, las casas para el turismo y una manera diferente de entender el hábitat rural pueden ayudar a fijar a la población en sus lugares de nacimiento. Para ello, hemos de concienciarnos que tanto el medio rural como su modificación sostenible a través de la historia y el genio creador de las personas son elementos que hay que conocer y mantener por su eficacia contra la uniformidad de la globalización.